tardes, qué gusto poder saber que estamos otra vez en contacto. Digo, como lo he platicado desde la primera sesión, es muy complejo esto. Siempre el contacto directo, ya lo hemos dicho, creo que hace algo distinta las sesiones, los cursos, las capacitaciones, pero bueno, no debemos insistir en esto, estamos en otra realidad y bueno, hay que adaptarnos y justamente seguir. Por ahí, empiezo con esto, por ahí hubo una especie como de desfase con el tema de los horarios que teníamos. Déjenme comentarles muy rápido que cuando nos vimos fue prácticamente hace un par de semanas, si mi memoria no me falla, semana o menos, una semana y días, que nos vimos ese jueves, creo que fue el 17, y originalmente nos íbamos a ver el día martes siguiente, que era 22, pero bueno, hubo por ahí este desfase. Ya la doctora Sonia Venegas, nuestra secretaria académica de la Facultad de Derecho, pues bueno, ya les tuvo la oportunidad de estar con ustedes justo el martes y también el día jueves pasado e incluso creo que hoy. Entonces, pues bueno, simplemente yo les decía que me faltaba un tema que incluso pues, quizá lo terminemos antes de estas 2 horas que yo originalmente había pensado que pudiéramos abarcarlo. Y es un tema que fíjense, yo lo que quiero es comentarles, sí, la parte técnica que nos piden en el tema o en el temario del diplomado, pero también hacer algunos comentarios adicionales sobre este tema de las auditorías a las empresas, ¿no? Ya hablamos de ese concepto contemporáneo de empresa, ya hablamos de la parte financiera de la empresa, la parte contable, los principios, los estados financieros, lo que integra la contabilidad. Tuvieron ustedes ahí las presentaciones. Y resta solamente hablar de qué sucede una vez que ya se realizan todas estas acciones, una vez que ya se realiza toda la actividad de la empresa que queda registrada, y qué sucede, quién audita, cómo se audita, qué requisitos se tienen que cumplir, qué sucede con las auditorías en materia fiscal. Y al finalizar esto yo quiero comentarles, después de explicar, insisto, la parte que corresponde, pues platicar un poco de las auditorías, de cómo el notario como figura jurídica se ve involucrado en ocasiones con las auditorías que puede emitir o que puede realizar el Servicio de Administración Tributaria. Y aquí enfocarlo en 2 aspectos. Desde luego las auditorías que pueden ser objeto los notarios como contribuyentes directos. Discúlpenme, qué bueno que estamos lejos, porque si no ya más de uno se habría asustado, hubiera puesto una cara ahí de extrañeza con el estornudo, pero no, es el aire acondicionado aquí de la oficina. Les decía yo, estas auditorías que, así como cualquier empresa las puede llegar a tener por ser contribuyente directo, pues desde luego cualquier contribuyente las puede tener, como servidor, como cualquiera de ustedes, incluso si son solamente empleados, que se vuelve un poco más complejo cuando es así, pero los prestadores de servicios, la gente que realizamos ciertas actividades, podemos o potencialmente estamos siempre en esa posibilidad de poder ser objeto de alguna auditoría por parte del SAT, insisto, como sujeto directo de estas obligaciones o de la relación jurídico-tributaria. Desde luego también se puede dar como retenedores, que eso es una de las posibilidades que quizá de una manera más marcada pueda presentarse con la figura del notario. Y la última, que ahora con esta propuesta de reforma fiscal que está discutiendo en la Cámara de Diputados, podemos llegar o se puede llegar a presentar en cuanto a el llamado embargo precautorio. No sé si esto lo han escuchado, si no lo comentaré aquí, me parece algo bien interesante, porque justo fíjense que cuando lo estaba analizando decían que este embargo precautorio, que insisto, les explicaré más adelante, se puede dar, dice la propuesta, que se puede hacer respecto de terceros del contribuyente. Entonces, esta figura del tercero también como notarios, pues evidentemente se puede dar respecto de los contribuyentes, y pudiera llegar a existir ahí un tema importante en las facultades que ejerza la autoridad fiscal, en concreto desde luego el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, eso será como lo dividiremos, insisto, terminamos esta parte de la presentación que ustedes tienen, hablamos de las revisiones en general que se tienen en materia fiscal y en general, sin duda les decía, y terminaríamos con esta parte de las propuestas que vienen en la miscelánea fiscal de este año, y que, insisto, hay 2 que se vinculan con facultades de comprobación
y de esas dos, una en concreto que se refiere a esto que les refería del embargo precautorio, que es, desde luego, no es propiamente una facultad de comprobación, pero que normalmente se da como una facultad del SAT para poder presionar, para poder llegar al contribuyente. Antes de iniciar propiamente, les decía incluso con estas láminas que ustedes tienen ahí, que con ellas terminaremos desde luego su presentación, recuerdo, según mis notas, que nos quedamos, o que les envié de hecho, y ahí les pediría nada más que me lo confirmaran a través de un mensajito con Vicente en el chat. Les mandé por ahí la sentencia que les platiqué la sesión pasada cuando hablamos de la contabilidad y de cómo está estructurada la ley de renta, del principio de fuente universal de riqueza, que la propia Corte en esta sentencia define muy claramente sobre cómo deben pagarse las contribuciones, y que en esa misma sentencia se habla sobre este sistema cedulario unitario que la ley del impuesto de la renta decidió determinar, o decidió, mejor dicho, establecer para el caso de personas morales un sistema unitario de tributación, para el caso de personas físicas un sistema cedular, que dependiendo del origen del ingreso que se tenga, desde luego será las obligaciones que se tengan que cubrir. Entonces, ya lo tienen ahí. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto la comentamos. Si no, continuamos. Y les decía yo, una vez que termine esto, pues vamos a dar por concluida la sesión. Si es hasta las 8, bien. Si es un poco antes, también les comento ahí también que acabamos de empezar las clases en la Facultad de Derecho. Justo mi clase de Derecho Procesal Constitucional inicia a las 7:30. Entonces, digo, ya están avisados por ahí mis alumnos, pero voy a procurar que terminemos bien los temas que tenemos, y aún cuando nos llevemos un poco más de tiempo. Entonces, desde luego, insisto, las preguntas que puedan ir surgiendo, con mucho gusto ahí a través del chat me las harán llegar. Si las podemos contestar hoy mismo, bien. Si no, me comprometo con ustedes a responderlas por la misma vía electrónica, si es que me dan sus datos. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es esto? Una vez decía yo que ya tenemos la contabilidad, las obligaciones, la estructura de las empresas. Pues bueno, un tema fundamental es el de las auditorías, es decir, esas revisiones que se hacen a las empresas. Ya no vamos a distinguir, de empresa hablamos en general, tanto el concepto de persona moral, de persona jurídico-colectiva, o de particular, como sería el caso de las personas físicas, de las personas individuales, también así conocidas. Y estas auditorías, desde luego, lo que van a buscar es justamente verificar, confirmar, revisar que lo que el contribuyente hace o está haciendo es correcto, es decir, está haciéndolo cumpliendo con las disposiciones fiscales, que es la materia que nos interesa, o bien desde el punto de vista corporativo, ¿no? Ahora, esto lo digo con todo respeto, desde luego, para que se dediquen a esta actividad, pero me llama mucho la atención que ahora pues mucha gente se llena la boca al decir del compliance fiscal o del compliance en general, y creo que quienes como ustedes tienen mucha experiencia en temas corporativos, pues creo que no me dejarán mentir. Esto del compliance fiscal, creo que lo que es ahora es un nuevo concepto, desde el punto de vista de la nomenclatura que se utiliza, pero realmente cuando nosotros hablamos de lo que hoy a mí me explican que es el compliance, pues es creo que lo que todos hacíamos antes, cuando por ejemplo realizamos una auditoría a una empresa, verificábamos si estaba cumpliendo con sus obligaciones, no se requería que fuera posterior a un momento determinado, se podía hacer en paralelo, desde luego aquellas que la propia empresa decidía realizar. Evidentemente estamos hablando de otro tipo de auditoría, por ejemplo fiscal, tiene otros tiempos y otros rasgos, pero en esta parte entonces nosotros lo que hacíamos era eso. Yo me acuerdo que incluso el término anglosajón que se utilizaba era el de due diligence, ¿no? Es decir, vamos a revisar, vamos a hacer una debida diligencia de todo lo que hizo la empresa. Yo recuerdo haberlo hecho en varias ocasiones para la adquisición de empresas, para la venta de empresas, y hoy nos dicen, bueno, es el compliance, el cumplimiento que se da. Insisto, con todo respeto para quienes de esto han hecho parte de su práctica profesional, creo que a veces es nada más el cambio de nomenclatura que se le da, y los alcances de fondo son los mismos que teníamos con anterioridad. Entonces, un poco el tema de este compliance, ¿cómo se realiza? Se realiza justamente
a través de estos procesos de auditoría, de estas revisiones, de esta verificación de los documentos contables, en este caso muy específico, o de los documentos corporativos que tienen justamente las empresas, para verificar si están o no cumpliendo con lo que marcan las disposiciones legales. Entonces, ahí les propongo una definición, desde luego, de auditoría, que es esta actividad por la cual se verifica la corrección contable, evidentemente lo estamos mezclando a lo fiscal exclusivamente, de las cifras de los estados financieros. Es una revisión, es la revisión misma de los registros, fuentes de contabilidad para determinar la razonabilidad de las cifras que muestran los estados financieros emanados de ellos. Es decir, esta auditoría, insisto, enfocándola exclusivamente a lo tributario, pero ya referimos o ya comentamos los otros aspectos. ¿Cuáles son los principios y normas de auditoría? Desde luego, desde un punto de vista contable pueden ser variados, pero bueno, en normas personales, por ejemplo, o directrices personales, desde luego se requiere un entendimiento técnico de la materia contable, sin duda, desde luego, el cuidado y la diligencia profesional con la que se deba realizar por parte de quienes la realicen, la independencia de criterio. Fíjense, ahorita que terminemos, como que me gana un poquito la ansiedad de hablar ya de este tema de la revisión, por ejemplo, de los estados financieros a través de un contador público certificado, que ahora es optativo, pero tiene muchos de estos aspectos que pueden ser una mezcla entre auditoría interna y una auditoría externa. Y uno de los criterios fundamentales para que esto se dé, desde luego, la independencia en el criterio, ¿no? De ahí incluso que grandes firmas, sobre todo de contadores, en ocasiones, pues no en ocasiones, técnicamente no tendrían nunca que prestar ningún tipo de servicio de carácter legal que pudiera implicar un conflicto de interés. De ahí este criterio de independencia en lo personal de quien realiza la auditoría se vuelve fundamental. Normas de ejecución, desde luego una planeación, supervisión, estudio y evaluación del control interno, sin duda, y la obtención de evidencia suficiente y competente. Fíjense que aquí quiero comentarles algo que llevo ya varios años realizando aquí en la oficina para una institución bancaria, en concreto financiera, digamos, no es propiamente un banco, digamos una institución que integra el sistema financiero mexicano, y me ha llamado mucho la atención que ellos, por ejemplo, más allá de la exigencia que tienen de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la verificación y la auditoría año con año que puedan llegar a tener, ellos de motu propio, incluso antes de que pudiera haber una exigencia formal, lo hacen o lo han venido haciendo, pero sobre todo, más allá de la exigencia que desde luego será formalmente, de los rubros que abarcan estas auditorías. Y recuerdo por lo menos que la última que realizamos, que fue el año pasado, todo nos cambió para este año, por lo menos 10 aspectos, ¿no? Y 10 aspectos que eran bien interesantes de la operación diaria de esta empresa integrante del sistema financiero mexicano. Yo voy a mencionarlos muy genéricamente si los recuerdo todos, pero era desde luego verificar desde los contratos, por ejemplo, con en donde estaban las instalaciones de las empresas, de las sucursales de esta institución de servicios financieros, verificar el tema de las relaciones laborales, cómo estaba suscrito, desde luego, sus contratos colectivos en su caso, sus contratos individuales de trabajo, desde luego revisar lo que ellos les llaman los famosos derechos de audiencia, que no es otra cosa que las reclamaciones que se presentan ante la Conducef, los aspectos corporativos de los libros, los aspectos de los poderes que también se tenían, cómo se estaban otorgando, cómo era el alcance que tenían. Y fíjense que a pesar de abarcar todos estos aspectos, yo siempre les decía que realmente lo que se estaba auditando, porque era una especie de revisión, en algunos casos a áreas muy especiales como el litigio, porque también había la revisión de los litigios, yo les decía es que aquí nosotros es muy difícil, a menos que veamos algo muy claro, que cuestionemos una decisión tomada desde un punto de vista jurídico, por ejemplo, en el caso muy específico de los litigios, sino que normalmente estas revisiones son justamente de la forma o de la manera en la que realizan el cumplimiento de esas obligaciones. Se me ocurre pensar, desde luego no vamos a cuestionar si está bien o no hecho el contrato laboral, vamos a revisar que esté bien integrado, que se tengan todos los documentos que refiere el propio contrato, para efecto de que cuando exista algún tipo de reclamación la empresa tenga la posibilidad de responder sin estar preocupado de ver dónde está, por ejemplo, toda esa información. Entonces, son auditorías, son sí externas en algunos casos, como este que les platico,
pero que no cuestionan la parte sustantiva de las decisiones empresariales, sino que van más encaminadas a una revisión, digamos, de carácter formal. Si me ayudan, por favor, con la siguiente, negociar esa parte, el ejemplo que les refería, para hablar ahora de cuáles son estos tipos de auditorías. Vicente, si por ahí nos ayudas, por favor, con la siguiente lámina, a ver si me escucha. Creo que no sé si me escucha por ahí. Vicente, bueno, en lo que la cambian, yo les voy platicando en lo que cambian bueno, ustedes tienen también desde luego esa presentación. Si se dan cuenta ya en la siguiente lámina, justamente de lo que hablamos es de las llamadas auditorías internas, es decir, cuáles son, ahí está, gracias Vicente, cuáles son estas auditorías. Bueno, es la que se lleva a cabo desde luego por el propio personal de la empresa. En muchas ocasiones se revisan desde luego aspectos que interesan de manera muy específica, muy particular a la propia administración, aunque pueden efectuar desde luego revisiones de programas sobre todos los aspectos operativos y registros de la empresa. Normalmente, digamos que en algunas empresas se decide tener justo por un comité de auditoría, un comité de vigilancia, o como esto que les platicaba de las instituciones del sistema financiero, que la propia ley exige que tengan estos comités, particularmente el de auditoría, y son ellas las que se encargan de hacerlo. Esta, por ejemplo, que les platicaba, me parece que tiene una especie de dualidad. Por un lado, yo diría que es una auditoría interna, porque obviamente la ordena o la ordenó el comité de auditoría de esta institución bancaria, de esta institución financiera que les refería, pero también mezclada con un aspecto externo. ¿Cuál es ese externo? Pues desde luego que contratan a una persona distinta, que es la que finalmente, distinta a un empleado de la propia empresa, pero que es justamente la que revisa con cierto ojo de imparcialidad la actuación que ésta tiene. Luego tenemos, desde luego, las auditorías externas, estas también conocidas como auditorías independientes. Yo lo entrecomillaría, y ahorita comentaremos un poco eso cuando lleguemos a lo que les decía de sobre todo las grandes firmas de auditoría contable, que son las que a veces llegan a incurrir en algún tipo de conflicto y que se cuidan mucho, desde luego, para no caer en él. Y estas auditorías externas, insisto, auditorías llamadas independientes, son las efectuadas por profesionales que no dependen de la empresa, ni económicamente, ni bajo cualquier otro concepto. A estos actores se les atribuye un juicio imparcial, merecedor de la confianza, desde luego, de terceros. El objetivo de su trabajo es la emisión de un dictamen. Les pido, por favor, que esto lo recuerde, porque es en lo que me quiero concentrar en la segunda parte, después de que concluyamos esta presentación, sobre este dictamen, cuál es la implicación en materia fiscal. De hecho, yo les diría que es la primera revisión o facultad de comprobación que vamos a platicar en esta segunda parte que les refería, para efecto justamente de lograr que ustedes tengan ese conocimiento de cómo, después de que tenemos toda esta estructura corporativa, contable, financiera de la empresa, tenemos finalmente una parte de cómo se debe realizar esa auditoría. Ya les platicaré un poco los antecedentes. Entonces, este dictamen, pues es un dictamen de carácter contable sobre estados financieros de la empresa. Ya vimos cuáles son esos estados financieros, ya vimos cómo se integran esos estados financieros, y que finalmente es sobre los que se va a llevar a cabo la revisión correspondiente. El dictamen, fíjense, esto es importante, vamos ya metiéndonos un poquito a las necesidades a los que los quiero llevar sobre esta revisión fiscal del dictamen de los estados financieros. Es la opinión, nos dicen, del contador público sobre la corrección contable, yo diría sobre la correcta actuación de la empresa. Una disculpa, es lo malo levantarse muy temprano. Una correcta corrección contable o la forma correcta de realizar los registros contables de parte de la empresa, de todas sus cifras en los estados financieros, los que se auditan desde luego, la opinión a la que arriba después de haber efectuado su trabajo de examen y que acostumbra a expresar en términos uniformes, o sea, en términos semejantes para situaciones semejantes. Es decir, que sea algo que pueda ser ciertamente homogéneo respecto de los dictámenes en general,
justamente para saber si de manera relativamente sencilla, si el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la empresa se dio o no se dio. Insisto, ahorita esto lo vamos a retomar cuando lleguemos a la revisión de los estados financieros por parte de la autoridad fiscal, que es un poco el antecedente del que estamos platicando. Si me ayudas, Vicente, por favor, con la siguiente, si es tan amable. En la siguiente ya van a ver ustedes justamente las auditorías en materia fiscal, es decir, las llamadas legalmente facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. El Código Fiscal, en su artículo 42, señala que también es para verificar la posible comisión de un delito fiscal. Yo siempre les digo que esto hay que tener mucho cuidado porque ello no es, desde luego, del todo cierto. A quien le corresponde verificar si se da o no, o si se configura un delito fiscal, es a la autoridad ministerial, no es, y en su caso a los jueces, pero no es a una autoridad administrativa como el SAT. Pero bueno, ahí está la letanía y todos entendemos o la comprendemos de esa manera. Y dice, a través de la auditoría fiscal, bueno, ahí tiene una propuesta de definición que ya les di yo. A través de la auditoría se analizan y evalúan los registros contables, los movimientos diarios, así como toda la documentación que contiene información relacionada con las operaciones que realiza el contribuyente en un periodo determinado. Fíjense, aquí les voy a platicar un poquito creo que se los decía yo la sesión pasada, no recuerdo exactamente, pero siempre que hablo yo de las auditorías por un periodo determinado, recuerdo mucho el caso justamente de la señora que tienen ya ustedes la sentencia que les mandé, que les di. Ella estaba muy tranquila en el año de 2001 cuando la conocimos, porque a pesar de que estaba siendo auditada por el ejercicio 99, y yo recuerdo que siempre le decía, señora, tenga mucho cuidado, usted es una figura pública, es muy fácil que este asunto lo puedan convertir en un asunto penal, entonces pues procure en la medida de lo posible pagar sus impuestos, no tener ningún problema en esa cuestión, porque si no se va a volver muy complicado. Recuerdo, y esto es más a manera de anécdota, que su hijo siempre llegó a un punto en el que yo creo que lo desesperé y me dijo en una reunión, es que usted siempre amenaza a mi mamá. Y le dije, no, yo no la amenazo, yo le digo lo que puede suceder. Y para no hacerles el cuento muy largo en la anécdota, para 2002 seguían sin pagar sus contribuciones, nosotros estábamos llevando el juicio de 99, y en 2003, en octubre, me acuerdo perfecto de 2003, hace 17 años casi, de repente un día nos manda tres órdenes de auditoría de visita domiciliaria que le estaban notificando, que le había notificado ese mismo día, y pues inmediatamente la reviso y veo que una, por ejemplo, era de 2 ejercicios fiscales, revisaban el año 2000 y el 2001. Ustedes se preguntarán por qué. Ahí hay una razón, estoy hablando ya de 2003, hay una razón legal para esto. Recuerden ustedes que la anterior reforma sustancial a la ley de renta no fue la de 2014, sino fue la de 2002, que cambió, se dijo, la nueva ley del impuesto sobre la renta. Entonces, como para 2002 ya había cambiado la ley, pues por eso la revisión tenía que abarcar los 2 años previos. Entonces, fíjense, tenía la auditoría 99, luego le llegó una orden para revisar 2 ejercicios fiscales, 2000 y 2001. Una tercera orden, o bueno, una segunda orden, porque sin contar la primera que ya estaba impugnando, en la que se cuestionaba, bueno, se iba a revisar el ejercicio de 2002. Y una tercera, o cuarta, según lo quieran ver, en la que se notificaba, recuerdo que era el 14 de octubre, una cosa así, y decía que se notificó el 15, y decía que la revisión iba a abarcar hasta el del día 1 de enero al día en que se notificara esa orden de auditoría, en este caso el 15 de octubre. Ya se imaginarán quizá la expresión que yo tuve al ver esto, dije, qué raro, es muy extraño que esto suceda, y lo inmediato que le dije a la señora fue, oiga, espero que haya pagado sus impuestos de estos ejercicios fiscales, porque si no, creo que va a estar en problemas. Y bueno, pues evidentemente le echó la culpa al contador, se puso a llorar por enésima ocasión, eso ya no le voy a decir más, pero bueno, siempre lloraba la señora, no solo cuando cantaba sus canciones,
y le dije, bueno, tenga mucho cuidado porque esto puede convertirse en un tema penal. Y recuerdo que lo que le ofrecimos fue, mire, si no ha pagado sus contribuciones, lo que podemos hacer es impugnar estas órdenes de auditoría de manera muy similar con los argumentos que estábamos haciéndolo para 99, y lo que va a ganar usted es tiempo para que pueda construir, si es que no la tiene en su contabilidad, porque parecía que para ese momento, y en efecto no la tenía, y logramos hacerlo. Tardaron los juicios de amparo alrededor de casi un año, permaneció suspendida de facto las auditorías y se logró armar su expediente, ¿no? Su contabilidad, mejor dicho. Y corrijo, más que armar, digamos, construir con los documentos que ella misma tenía, pero que no les había dado el orden correspondiente. Y pasó esto, ya con esto voy a acabar pronto la anécdota, nada más quiero ilustrarlos de esto. Cuando viene esto, yo sí me extrañé y siempre pensé que a partir de ahí estábamos en un serio riesgo de que el asunto se convirtiera en penal. Y no les platico más lo que sucedió en el Inter de 2003 a 2006, pero el 1 de enero de 2006 pues es cuando aparece detenida en el aeropuerto, y lo primero que yo pregunté cuando pude hablar con su personal fue ¿por qué ejercicio fiscal la detuvieron? Y recuerdo que me dijeron fue por 2003. Y dije, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Cuánto debía ahí? Hay que pagarlo pues, para ver si podemos conseguir que pueda salir rápidamente. Me dijeron, bueno, ya lo están viendo alguien, los abogados penalistas, y lo que me dijeron, y esto sí se los quiero transmitir, que es una de las cosas que siempre les digo a mis clientes y en general a mis amigos que sé que desde luego están ante el cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT, digo, si quieres puedes hacer todo, y esto desde luego es un decir, pero lo único que no puedes hacer es quedarte con impuestos retenidos o recaudados. Esta persona, olvídense ustedes del monto del crédito fiscal que tenía, era 100 veces, 1000 veces mayor al motivo por el cual se ordenó la orden de aprehensión, la orden se obsequió, dicen algunos penalistas, la orden de aprehensión, y fue justamente, no les miento, 100,000 pesos de impuesto al valor agregado que no había enterado al fisco federal. Esa fue la razón de por qué se hizo penal. De ahí luego derivó en muchos aspectos que incluso dieron lugar hasta casi disculpas públicas a través de la adecuación de sus canciones para invitar a los contribuyentes a que cumplieran. Y eso a mí me llevó siempre desde aquella época a hacer esta recomendación, y más ustedes, por ejemplo, que justo tienen el manejo de muchas retenciones hacia los contribuyentes, respecto a los cuales dan fe de sus operaciones o desde luego requieren de sus servicios. El hecho de que ustedes no enteren impuestos retenidos o recaudados, eso es una de las cosas que más le puede doler al fisco federal y por las cuales podría perfectamente iniciar un proceso penal. Entonces, mucho cuidado con esto, tómenlo no como un consejo, sino simplemente como una experiencia y una recomendación que les doy, porque sí se volvió un asunto recurrente. Bueno, no vamos lejos, antes también lo era, en esta manera o esta dualidad que tenemos de lo administrativo fiscal con lo penal fiscal. Incluso si ustedes hacen un ejercicio, por ejemplo, del Código Fiscal, verán que la mayoría de las infracciones a nivel administrativo que tiene el Código Fiscal corresponden con los delitos fiscales, es decir, la misma conducta no solamente es tipificada como penal, sino también es sancionada desde un punto de vista administrativo. Entonces, mucho cuidado con eso. Insisto, parece a veces ser un lugar común decirlo, pero no está de más y es importante desde luego no perderlo de vista. Entonces, bueno, ¿qué sucede una vez, desde luego, que ya se dan? Por favor, preguntas, dudas, insisto, por ahí se las quieren enviar a Vicente. Yo les pediría que a la hora, a las 7:10, tomáramos ahí unos 5 minutitos nada más para tomar agua y poder seguir platicando con ustedes, y por si tienen las preguntas y retomarlas. Bueno, a través de estas auditorías, facultades de comprobación que ahorita explicaremos o comentaremos una vez que termine este párrafo, bueno, el SAT desde luego tiene esta facultad para poderlo realizar, es verificar desde luego a través de un oficio de auditoría en el que se informa qué es lo que se deberá realizar, y el oficio viene normalmente con una carta de derechos de los contribuyentes, un documento que explica al auditado los derechos o garantías que tienen durante el proceso de revisión. Entonces, aquí quiero, antes de ir a la otra parte de lo de las asambleas de socios, accionistas y demás,
quiero yo que platiquemos justo de esas auditorías que les refiero. A ver, es el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación el que establece las auditorías que se pueden realizar por parte de la autoridad fiscal. Artículo 42 que desglosa una serie muy detallada de facultades que se pueden realizar por parte de la autoridad, pero de las cuales yo quiero rescatar fundamentalmente 4. Y 4 porque en el orden que se las comente es en el orden que en mi opinión hasta hoy en día tienen importancia para el Estado. Desde luego la primera son las visitas domiciliarias, la segunda son las revisiones de gabinete o de escritorio por parte de la autoridad fiscal, la tercera es la revisión del dictamen por parte de las autoridades fiscales, el dictamen de estados financieros, y finalmente una que para mí es muy importante porque creo que se va a convertir en no digo la panacea, pero sí en una de las más recurrentes por la autoridad fiscal, si no es que ya está sucediendo, y es la llamada revisión electrónica. Entonces quiero empezar nada más muy rápido, primero con la relativa a la revisión del dictamen de los estados financieros. A ver, ya vimos, insisto, toda esta parte contable, qué son los estados financieros, cómo se pueden dar estas auditorías. Y hablar aquí un poco del antecedente primero de los estados financieros, pero sobre todo del dictamen de los estados financieros, pero particularmente de la auditoría que se hace de estos estados. A ver, seguramente igual por ahí ya muchos conocen esto, estos antecedentes, pero esta obligación, recuerden que hasta hace algunos años, relativamente pocos, era obligatorio para ciertos contribuyentes que se dictaminaran para efectos fiscales, es decir, que contrataran a un contador público certificado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pudiera realizarles una revisión de sus dictámenes y por lo tanto una revisión de sus estados financieros y que por lo tanto contaran con todos los documentos, contaran con la opinión emitida por él en su dictamen sobre si habían cumplido o no con sus obligaciones fiscales. Insisto, esto se dio mucho, empezó a dar a mediados de los años 70 con la creación de esta obligación. Y fíjense, una de las primeras cosas que se cuestionó en aquella época fue que cuál era la razón o qué beneficio yo podría tener si a mí me obligaban a dictaminar mis estados financieros, porque evidentemente esto implica un costo para la empresa, es decir, no es gratis y tampoco es barato lo que cobran por los dictámenes de estados financieros las grandes empresas o las firmas de contadores. Y entonces dijeron, oye, está bien, si me ponen la obligación de que yo tengo que dictaminar mis estados financieros por un contador público certificado autorizado por Hacienda, es decir, que él lo revise y emita una opinión sobre si estoy cumpliendo debidamente o no con mis obligaciones fiscales, de acuerdo, solo que crees, pues debo tener algún beneficio, porque si además me va a costar, ¿qué va a suceder? Entonces es un poco el origen de la idea de la revisión por parte de la autoridad fiscal del dictamen de los estados financieros. Ojo con el lenguaje que utilizo. Revisión por parte de la autoridad fiscal del dictamen de los estados financieros, es decir, no la revisión directa de los estados financieros, sino la revisión del dictamen que realizó el contador público certificado. Fíjense, aquí recuerdo que cuando estudiaba estos temas en su origen para poderlos comprender, decían que por ahí se cuestionó la constitucionalidad de una medida como esta. Es decir, se cuestionó que, por qué la autoridad fiscal está dando una facultad de revisión, materialmente hablando, a un particular. En pocas palabras, con eso lo que está haciendo la autoridad es cediendo, delegando las facultades con las que contaba para efecto justamente de establecer una manera en la revisión de estos estados financieros o una revisión para los particulares. Y entonces decían, oye, pues le estás delegando y esto no necesariamente es constitucional. Al final se resolvió que una medida como esta era constitucional, pero no quiero decir que haya sido una moneda de cambio, pero me parece que sí fue una reforma o una causa por la cual se dio una reforma, que es la que les voy a decir, en la que después el beneficio que hoy tienen, que tenían y hoy tienen quienes deciden dictaminar sus estados financieros por parte de un contador público certificado por Hacienda,
tiene el beneficio de que a ellos no los van a auditar directamente. Es decir, primero tienen que revisar el dictamen de los estados financieros y después, en su caso, y vamos a comentar esto con detalle, ir con el contribuyente de manera directa. Esto que les comento es lo que coloquialmente se conoce como la secuencial. Seguramente habrán escuchado algunos de ustedes hablar de ella. La secuencial no es otra cosa que la revisión que hace la autoridad fiscal de los estados financieros de un contribuyente antes de iniciar, en su caso, una auditoría hacia los contribuyentes de manera directa. Una auditoría que puede ser una revisión de dictamen o una visita domiciliaria. Entonces, por eso, incluso pues, en muchos casos, como decíamos el otro día, creo que lo mencioné también aquí, la llamada deducción ciega, no nos complicamos mucho quienes nos dedicamos a esta materia para encontrar nombres ciertamente coloquiales para identificar figuras o situaciones. Aquí, la revisión secuencial es una revisión del dictamen de los estados financieros realizados por este contador a la empresa. Entonces, si yo me dictamino en su momento cuando era obligatorio, o yo hoy me dictamino porque, dada la optatividad, cumplo con los requisitos que señala la ley, que es un monto de ingresos previos del año anterior, que ahorita rondan alrededor de los 122 millones de pesos, o bien tengo activos por alrededor de 97 millones de pesos, yo tengo la posibilidad de decidir dictaminarme. ¿Cuál es mi beneficio si decido dictaminarme? En su caso, pues el beneficio quizá no sea justo el hecho de que no vayan directamente a auditar al contribuyente o a mí como contribuyente de manera directa. Primero tienen que ir con el contador público certificado y revisarlo a él, cuestionar en su caso o pedirle la información que requieran para efecto de que puedan ver si está o no cumpliendo debidamente con sus obligaciones fiscales el contribuyente en este caso. Entonces, una vez que se tiene esto, bueno, que se cuestionó la facultad de si así estaba delegado o no, se determinó que no, se tuvo durante muchos años la obligación para los ciertos contribuyentes de dictaminarse, insisto, hoy es optativo, pero la optatividad, digamos, resulta ciertamente de especial interés en la medida en que si decido hacerlo, va a significar que no me auditen de manera directa con una revisión, con cualquiera de las que señala el artículo 42 del Código Fiscal, pero en particular con una revisión de gabinete o con una visita domiciliaria. Entonces, hecho esto, desde luego, pues la pregunta que surge es cómo se da de manera muy rápida la revisión justamente de este dictamen. Primero, como les decía, es una orden de auditoría que se gira al contador público certificado, que revisó desde luego estos estados financieros y que emitió su opinión a través del dictamen fiscal correspondiente, en la que él señala que si a su juicio así fue y se cumplieron con las obligaciones fiscales, pues entonces esto justamente genera la posibilidad de establecer un cumplimiento por parte de los contribuyentes de estas facultades de comprobación, es decir, del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, esto en un primer momento es bueno. Les debo platicar ahí muy rápido que hasta 2014, si mi memoria no me falla, normalmente al contribuyente, una vez que iban a revisar al contador, le marcaban copia de los documentos o de las órdenes de auditoría o de los requerimientos de información, pero esto se reformó y hoy prácticamente, a menos que no exista una comunicación con el contador público certificado por parte de la empresa, si esta no existe, no hay manera en la que un contribuyente se pueda enterar que la autoridad fiscal está revisando al auditor y en su caso preparar, si fuera necesario, o ir preparando la documentación necesaria para verificar o para probar que cumplió debidamente con sus obligaciones fiscales. Entonces, insisto, esto es muy importante porque a pesar de que hoy no existe esta obligación de reviso al auditor, al contador, y le marco copia al contribuyente, a pesar de que esto ya no existe, sí se convierte, si hay esta comunicación, en un elemento importante para saber que van a venir hacia mí en su caso. ¿Y por qué digo esto de van a venir hacia mí como contribuyentes? Porque por lo menos yo les puedo decir en mi experiencia profesional, normalmente cuando la autoridad fiscal inicia una facultad de comprobación como lo es esta, la revisión del dictamen del contador público, es prácticamente un hecho que va a querer llegar
con el contribuyente de manera directa. Evidentemente hay ciertos requisitos, insisto, para lograrlo, pero es muy común que esto se pueda dar. Entonces, esta comunicación entre el auditor, el contador y el contribuyente se vuelve importante para saber por lo menos cómo va esta revisión secuencial, qué es lo que le está pidiendo y en su caso saber también cómo está respondiendo para que exista desde luego congruencia con lo que eventualmente pueda decir el contribuyente si es que lo van a auditar de manera directa. Entonces, se da esta revisión y aquí es donde viene uno de los aspectos legales que sí les quiero comentar muy rápido. Que obedece justamente a esto que les comento, de cómo prácticamente o en los hechos, una vez que se inicia una revisión de gabinete de dictamen por parte de la autoridad, viene necesariamente la revisión del contribuyente de manera directa. Y sucede porque normalmente la autoridad lo que hace es que a pesar de que le pidió esa información al contribuyente, en este caso al dictaminador, a pesar de que se le entregó esta información, prácticamente lo que hace es simplemente revisarla muy rápido. Es más, yo a veces dudo que la revisen de manera efectiva y emite un oficio al contribuyente para decirle, oye, pues fíjate que ya fui con el contador público, le pedí la información, no me la dio, o la que me dio no fue suficiente y por lo tanto vengo a auditarte de manera directa a ti, ya sea a través de una revisión de gabinete, decía yo, o una visita domiciliaria. Y este punto que pareciera ser muy sencillo, donde la autoridad simplemente hace estas manifestaciones, donde por lo menos yo, en la experiencia que he tenido de estos asuntos, ha despertado buenas posibilidades, o ha generado, más que despertado, generado buenas posibilidades de impugnación. ¿Por qué? Porque hubo por ahí un abogado, por ahí hace 5 o 6 años, si mi memoria no me falla, que dijo o que cuestionó ante los tribunales federales, oye, corte, fíjate que el hecho de que la autoridad fiscal me diga que no es suficiente la información que le dio el contador o que a su juicio no fue la que le estaba requiriendo o no le entregó la que le estaba pidiendo, pues no es razón suficiente, razón suficiente para que venga y me audite de manera directa. Tendría que explicarme en esta orden de auditoría que es la que justifica por qué la información del contador no fue correcta o no fue suficiente. Tendría que decirme a mí como contribuyente, fíjate que le pedí A, B y C y no me dio más que A y B, no me dio C y D. Eso podría, pero debidamente fundado y motivado en esta orden, sería lo que ayudaría desde luego al contribuyente para decir, oye, bueno, pues ¿por qué no te la dio? Tenía toda esa información, o no te la dio porque no le correspondía tenerla a él, pero yo te la entrego. O bien, si le pidió A, B, C y D y esta no fue entregada de manera completa, entonces también decirlo, pero explicarlo, decir, a ver, yo pedí A, B, C y D y de los 4 elementos que pedía A, B, C y D, no me entregó completos todos, me entregó solamente de manera parcial. Entonces, esto no lo hacía la autoridad fiscal, solamente aventaba una letanía en la orden de auditoría en la que precisaba que la información que le había dado el contador o no era suficiente, no se la había entregado o simplemente a juicio de ella era necesario ir directamente con el contribuyente. Entonces a este abogado se le ocurrió cuestionar la constitucionalidad de la orden de auditoría que derivaba de la revisión secuencial en aquellos casos en los que no se detallaba de manera puntual, no se motivaba en términos del artículo 14 y 16 constitucional, particularmente 16 constitucional, no se señalaba claramente por qué esa información no le había sido suficiente, por qué esa información no se le había entregado completa, qué otra información requería. Es decir, insisto, en pocas palabras, no había motivado debidamente la orden. Y pues les comento que la segunda sala de la Corte determinó que en esos casos esos tipos de órdenes de auditoría eran inconstitucionales y por lo tanto todo lo actuado con base con fundamento en esa orden de revisión o de auditoría no podría tener ningún valor. Es decir, prácticamente quedaba sin efecto la orden de auditoría y toda la auditoría que se realizaba. Les puedo decir que en los últimos 6 años he tenido por lo menos 3 casos en los que, fundando nuestros argumentos en esta jurisprudencia, hemos tenido resultados favorables justamente porque la autoridad se le hace muy fácil decir, pues directamente me voy con el contribuyente, oye, espérame, no, tienes una revisión secuencial,
El contribuyente tiene un derecho y ese derecho se configuró desde el momento en el que decidió que se dictaminaba para efectos fiscales. Y si decidió que se dictaminaba para efectos fiscales, el derecho que tiene es que primero revises esa revisión o esa documentación, más que revisión, que tiene el contador público para efecto de verificar si se cumplió debidamente. Ya si no, entonces sí te vas con el contribuyente. Pero en estos casos no lo hacen o no lo están haciendo. Creo que ya han ido corrigiendo, pero normalmente la autoridad fiscal no lo hace y se las avienta así. Entonces, cuando llegan y yo las observo, digo, bueno, pues aquí tenemos la posibilidad de hacer valer esta jurisprudencia y lograr tener un resultado favorable por el no review respecto a la revisión secuencial. Por eso, la revisión de los estados financieros de las empresas, en este caso aquellas que deciden hacerlo, porque insisto, hoy ya es de manera optativa, se convierte en un elemento fundamental, por lo menos desde un punto de vista procedimental, en cuanto a la verificación o la ejecución de la auditoría que en su caso se esté realizando al contribuyente. Entonces, de ahí la importancia. Y después, bueno, que viene, si es que esto no sucede, entonces la orden de auditoría, que puede ser de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete, se realiza con el contribuyente. Desde luego, ya de manera directa, es donde en su caso eventualmente pueden existir diferencias, liquidaciones de impuestos por el incumplimiento de las obligaciones. Pero por eso es importante, por eso todo este caminito que vimos desde lo contable, lo financiero, la contabilidad, los tipos de auditorías y esta en particular que hace la autoridad fiscal, es de suma importancia, insisto, desde un punto de vista estrictamente corporativo. Entonces, si tienen alguna duda, por favor ahí escríbanla, ya tomamos un pequeño receso, pero de esto es lo que quería comentar de la revisión secuencial o la revisión del dictamen de los estados financieros de los contribuyentes. ¿Ok? ¿Cuáles son, si ya llevamos el caminito, y les decía yo, una revisión secuencial puede derivar en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete, pues comentar muy rápido los aspectos justamente generales de la revisión de gabinete y de la revisión, y de la visita domiciliaria. No me voy a detener, les decía yo, esto es más de carácter operativo. En su momento, pues si es que llegan a estar en una auditoría como esta, pues lo normal es que la atiendan los contadores, en ocasiones asesorados por los abogados, pero básicamente en la visita domiciliaria, como su nombre lo indica, y seguramente muchos de ustedes recordarán sus clases desde constitucional y desde luego de fiscal, existe la facultad a nivel constitucional, artículo 16, para que las autoridades administrativas, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, puede entrar al domicilio de los contribuyentes a verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿Cómo? A través de la revisión de su contabilidad, desde luego a través de la revisión de todos los documentos que integran la contabilidad, pero en el domicilio del contribuyente. Esta es la gran diferencia desde un punto de vista conceptual de la revisión de gabinete o de escritorio. ¿Por qué? Porque la revisión de gabinete o de escritorio se realiza fundamentalmente en el domicilio de la autoridad fiscal. A diferencia de la orden de auditoría consistente en una visita domiciliaria, donde se le indica al particular que ciertas personas llamadas auditores van a entrar a su domicilio a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en la orden de auditoría de revisión de gabinete se le dice al particular que tiene normalmente 15 días para que presente esa información ante la autoridad fiscal en sus oficinas, e inmediatamente después que la recibe la autoridad, en teoría la debe analizar, y una vez que la analiza o realiza otro requerimiento o bien emite lo que se conoce, se conoce jurídicamente como el oficio de observaciones. Un documento, aquí estoy hablando de la revisión de gabinete, un documento en el que la autoridad fiscal le da a conocer al particular cuáles son las observaciones que tiene respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Le dice, oye, yo detecté esto, no estoy de acuerdo con la deducción que aplicaste, no estoy de acuerdo con que hayas considerado este ingreso como exento, debiste haberlo considerado como acumulable, y entonces en ese documento en particular lo que tiene que hacer es que en un lapso, normalmente por regla general de 20 días,
le dice a la autoridad: aquí está la respuesta a mis observaciones, no tiene razón, aquí están los documentos que acreditan debidamente la deducción o la no acumulación del ingreso correspondiente. Esto lo pongo simplemente como ejemplo. Y una vez hecho esto por parte del particular, la autoridad tiene, a partir del vencimiento de esos 20 días o del plazo que se le dé, tiene 6 meses para emitir lo que se conoce como una liquidación de impuestos. Una liquidación que no es otra cosa que el documento expedido por la autoridad fiscal en el que se hace constar la determinación del incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los particulares, y en su caso se fijan los impuestos o las cantidades que se le adeudan al fisco federal en cantidad líquida. De ahí el nombre, insisto, de la determinación fiscal. Entonces, esta revisión de gabinete, yo les diría, para terminar esta parte de la explicación, es una revisión, ¿cómo les puedo decir? Pues yo les diría muy focalizada, muy enfocada. Cuando la autoridad fiscal decide no realizar una visita domiciliaria, es una revisión de gabinete, es porque seguramente ya sabe de algo que el particular no está cumpliendo, y entonces específicamente ordena que se dé información sobre esa situación en particular. En ocasiones pide más información, yo les diría casi para disimular. Les platico otra anécdota muy rápido. Recuerdo que alguna vez, teniendo como cliente a un agente aduanal, le pidieron todos sus pedimentos de importación de un año determinado. Ustedes se imaginarán que por lo menos eran entre 4 o 5 cajas o más. Y entonces yo recuerdo que le dije a la gente, le dije: oye, ¿qué problema tienes? ¿Te huele a algo? ¿Te suena a algo que te puedan querer auditar o revisar? No, nada. Bueno, por ahí puede haber las importaciones que hice en ciertas maquinarias. Le dije: a ver, ¿de cuándo son? No, pues de julio. Déjame ver qué puedo averiguar en el SAT. Entonces me acuerdo que llegué después de que había presentado todos los pedimentos de importación de todo el año, ya insisto, ya se imaginarán la cantidad, y le digo a quien está auditando: oye, pues algo en particular que quieran revisar, ¿por qué nos pidieron todo esto? Y hubieran hecho una visita domiciliaria y me dijeron: no, es que sí tenemos algo en particular que revisar, y es por ahí de los pedimentos de junio y julio. Dije: bueno, ¿por qué no me pidieron solo esos? ¿Por qué me que trajera todos los demás y ni siquiera los van a revisar? No, bueno, es que pues, era para también verificar si es que ahí había un incumplimiento o no. Creo que les dije: bueno, nos hacen la vida imposible, porque al final del día, si ya estaba muy focalizado, nada hace que sea ilegal o inconstitucional que me pidan sobre ese lapso, sobre esos bienes, sobre esas importaciones. Pero bueno, no lo hicieron. En el caso de la revisión de gabinete tienen esa posibilidad, pero insisto, en la práctica a mí lo que me va a ver es que normalmente van sobre ciertos rubros, sobre ciertos puntos muy específicos cuando decide la autoridad realizar una revisión de gabinete. Caso contrario, cuando sucede con la visita domiciliaria. Con la visita domiciliaria, normalmente la autoridad fiscal dice: no, aquí a ver, vete al domicilio para ver qué encuentras. No es que ya tenga algo premeditadamente observado, sino que dice: a ver, aquí hay algo que no me suena con este contribuyente, vete a verificarlo con todos estos auditores, con todos estos visitadores, y dime si está cumpliendo o no. Ese es, digamos, es un poco como una especie de salida a pescar, ¿no? Vamos a ver qué encuentras, vamos a ver qué hay, contrario a lo que sucede con la revisión de gabinete, en la que de manera muy puntual, muy focalizada, van sobre la revisión de ciertos rubros. Entonces, en la visita domiciliaria, a diferencia de la revisión de gabinete, hay una serie de pasos adicionales. Estos pasos adicionales son, desde luego, el acta de inicio, después de la orden de auditoría, el acta de inicio. Después del acta de inicio o inicial vienen las llamadas actas parciales, que estas pueden ser desde 1, 2, 3 o las que sean. En estas actas parciales, y fíjense, quizá aquí es donde a ustedes les ha tocado eventualmente atender algún requerimiento de información. En estas actas parciales, de acuerdo con la propia Constitución y el Código Fiscal, deben asentarse prácticamente todos los hechos y circunstancias conforme a los cuales se dio la visita en el domicilio del particular. Hay una razón básica y fundamental de seguridad jurídica. La autoridad fiscal está invadiendo, está entrando, está haciendo una intromisión en el domicilio del particular, intromisión legal sin duda, con la orden de auditoría, pero que el propio fisco federal, el propio legislador dice: bueno,
la vas a poder ejecutar, pero también vas a tener que cumplir con ciertos requisitos. Y uno de estos requisitos, les insisto, de manera muy puntual, es la circunstanciación en actas de todo lo que se desarrolle en la auditoría. Y estas actas, ya en su desarrollo, normalmente son las llamadas actas parciales. Les decía yo que aquí podrían ustedes tener algo de experiencia en su caso. ¿Por qué? Porque normalmente estas actas parciales derivan de diversos actos que realiza la autoridad. Por ejemplo, la solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre los estados de cuenta de las empresas, o bien la petición de información, por ejemplo, a un tercero, como lo pueden ser ustedes. Oye, a ver, ¿tú realizaste estas operaciones con este contribuyente? Sí, yo las realicé. Oye, ¿tú realizaste estas retenciones por esas operaciones con contribuyente? Sí, yo lo realicé. Y esa información es la que a la autoridad fiscal le sirve para lo que se dice, para cruzarla y que por lo tanto pueda verificar si efectivamente se realizó o no esas operaciones y desde luego la veracidad, pero sobre todo el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de ellas. Entonces, estas actas parciales lo pueden tener de sucesos. Una vez que la autoridad fiscal decide, aquí están todas mis actas parciales, ya no necesito pedir información a terceros, ya no necesito ir a la Comisión Nacional Bancaria, ya no necesito cambiar de licitadores, ya no necesito nombrar a otros, ya no necesito interrogar a otras personas o verificar otros documentos. Entonces emiten lo que se conoce como la última acta parcial. Esta última acta parcial, yo lo digo para explicarlo desde un punto de vista didáctico. Sé que no es lo correcto, pero me parece que lo ilustra muy bien. La última acta parcial es lo que a la visita domiciliaria, el oficio de observaciones a la revisión de gabinete. Es decir, es un documento redactado por la autoridad fiscal, en este caso en el domicilio del particular o del contribuyente, en el que hace constar todas las observaciones que tiene respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento verificó. Dice, oye, no, aquí no cumpliste bien, creo que esto sí era deducible, creo que esto sí era un ingreso acumulable, y entonces a partir de ahí, similar a lo que sucede con la revisión de gabinete, la regla general es que se le da un lapso de 20 días para poder cumplir o para poder desvirtuar esas observaciones por parte de la autoridad fiscal. En caso de que no las haya desvirtuado el particular, entonces se emite lo que se conoce como el acta final. Esta acta final es ya la parte, digamos, condensada de todo lo que la autoridad fiscal observó, incluyendo la atención que haya hecho del escrito de desvirtuamiento, del escrito de observaciones, para justamente contrarrestar estas y por lo tanto hacer del conocimiento del contribuyente la posible omisión en el cumplimiento de obligaciones fiscales. A partir de la redacción del acta final, tiene la autoridad 6 meses para emitir la liquidación correspondiente. Si recuerda, en el caso de la revisión de gabinete, esos 6 meses se computan a partir de que concluye el plazo que tenía el particular para desvirtuar las observaciones hechas en el oficio de observaciones. Entonces, si no se emite esa liquidación de impuestos, liquidación, es decir, ya la definición en cantidad líquida de la cantidad que adeuda el particular al fisco federal, entonces se entiende, en términos del artículo 50 del Código Fiscal, que toda la orden y todo lo actuado, tanto de la visita domiciliaria como de la revisión de gabinete en su caso, queda sin ningún efecto. Es decir, no habría en su caso ningún crédito fiscal que pagar, si incluso hubiese sido esa la conclusión que se diera, ya sea en el oficio de observaciones, después desde luego de toda el oficio o escrito que está el particular, o de la redacción desde luego del acta final. Si no se hace, eso es algo bien importante en la consecuencia que tiene no cumplir con ese lapso. Entonces, a grandes rasgos, insisto, no es una clase a fondo de procesal o de derecho procedimental fiscal, pero a grandes rasgos son, entonces, revisión de dictamen de los estados financieros, secuencial, eventualmente visita domiciliaria, revisión de gabinete, y estas son las que se hacen de manera directa con el contribuyente, en su caso para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y ahora, la que quiero, son les pediría que me dieran unos nada más 5 minutos para tomar un poco un café, un vaso de agua. Ahorita hablaremos
de la revisión que yo les digo que se va a volver, por lo menos en mi opinión, el pan nuestro de cada día, yo no sé si este mismo año o el siguiente, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Revisión electrónica. Terminaríamos revisión electrónica después de estos 5 minutos, veríamos si tienen preguntas o dudas, desde luego, luego la revisión electrónica, les comentaría la parte final de las láminas que tienen acá, y les quiero comentar esto que a mí me inquieta del llamado embargo precautorio que se puede dar ahora a los terceros ante una revisión o ante una facultad de comprobación, y segundo, el famoso uso de herramientas tecnológicas. Entonces, lo diremos así: preguntas si es que las hay ahorita regresando, segundo, revisión electrónica, y tercero, la conclusión, desde luego, del material que ustedes tienen. ¿Okay? Entonces, son las 19:13, 5 minutos les pido para hacer esta escala técnica y regreso con ustedes. Muchas gracias.